buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto poder estar martes de estudio y como siempre vamos a estar tratando de ir siguiendo el hilo, la palabra de una manera hilativa y en su momento pues estaremos dando más elementos de análisis para las cosas que queremos ir compartiendo. El día de hoy estaremos hablando de la iglesia de Tiatira, la cual se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 18 hasta el 29, y seguimos entonces con la línea de ir aprendiendo de las iglesias pasadas como parte de las recomendaciones que el Espíritu Santo ha dejado para todos nosotros. Y si les parece, entonces me gustaría que pudiéramos orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría de las cosas que Dios quisiera que pudiéramos aprender en este tiempo. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por las cosas que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la paciencia que nos tienes, por el amor que nos manifiestas. Gracias, Señor, porque en cada cosa que tenemos necesidad, tú siempre tienes una palabra, Señor, de sabiduría, de entendimiento, una palabra, Señor, que ilumina nuestros corazones, nuestros espíritus. Gracias, Señor, porque esta noche tu Espíritu es el que nos enseña y el que nos da, Señor, sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a comenzar a compartir. Y entonces, Apocalipsis capítulo 2, verso 18, como lo tengo aquí en mi palabra en el eSword, dice: escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Bueno, hemos dicho ya bastantes ocasiones que cuando el apóstol Juan, el discípulo amado, aquí en Apocalipsis está relatándonos de su visión, cómo le fue presentada la figura de Jesús. Es una teofanía la que vamos a tener allí en Apocalipsis capítulo 1, pues entonces él nos va a decir, nos va a relatar directamente las palabras que recibe de Jesús. Y cuando dice escribe al ángel, dijimos que era al ágelos de la eclesia. Entonces, ágelos es el enviado de la eclesia, de los que han sido llamados en Tiatira. Entonces nos estamos refiriendo a que, lo hemos dicho muchas veces, hay un ser humano que está al frente de esta responsabilidad. No estamos hablando de una criatura celestial en este caso, porque entonces no habría necesidad de que fuera Juan el que tuviera que hablar directamente para mostrar el mensaje. Y nos dice entonces Tiatira. La primera cosa que hacemos cuando revisamos entonces una iglesia, tratamos de entender el nombre para poder entender entonces algunas cuestiones que son relativas a el nombre desde el punto de vista simbólico. Y bueno, aquí tendríamos que irnos aproximadamente 300 años atrás para entender qué sucedió con un hombre de un reino, del reino macedónico, que conquista a los griegos. Se funda entonces el reino greco-macedónico y después este hombre, que desde muy jovencito comenzó a conquistar, llega a conquistar entonces todo el mundo conocido alrededor del Mediterráneo. El nombre de él era Alejandro, y por su capacidad como guerrero, su capacidad estratégica, pasa a la historia como Alejandro Magno. Su maestro, quien le discipuló, fue ni más ni menos
que el filósofo Aristóteles, y por eso Aristóteles se convierte en uno de los principales filósofos en la conformación del pensamiento occidental, porque dado que Alejandro Magno conquista entonces todo lo que es Asia Menor, el norte de África, el sur de Europa. Entonces, dada esta gran extensión alrededor del mar Mediterráneo y de que funda o conquista algunas ciudades, dependiendo del caso, ¿sí? Funda, conquista ciudades y deja entonces establecidos elementos que van a servir para multiplicar, para compartir lo que va a ser la cultura griega. Y entonces, esta ciudad, pues fue una ciudad del imperio de Lidia, y cuando Alejandro Magno muere alrededor de la edad de 30 años, él ya venía desgastado de todos los años de guerra y de hecho quedó a una jornada de llegar a su casa. Murió un día antes, según las crónicas. Y bueno, hay mucho que hablar de Alejandro Magno, pero no le quiero dedicar el tiempo aquí para no desviarme demasiado. Y entonces, cuando Alejandro Magno muere, él entonces va a dividir el imperio, va a quedar dividido, repartido entre sus principales generales. Y estos principales generales eran Seleuco, Ptolomeo, Antígono, Lisímaco y Casandro. Ahora, pues si ustedes los contaron, son 5, los reinos eran 4 y bueno, pues terminaron en conflictos y en situaciones de luchas intestinas, de luchas al interior de este reino que se había convertido pues en quien estaba controlando todo el Mediterráneo, ¿sí? De aquí van a ser importantes para nosotros, en este caso, primeramente Seleuco, porque Seleuco quedará al norte de Israel y de ahí vendrá el famoso Antíoco Epímanes o Epífanes, que va a ser Antíoco el loco, que tenía por mal vicio el destripar judíos, y que cuando se habla de la abominación desoladora en el templo, es que él llega al templo y entra al lugar santísimo, toma una cerda, un puerco femenino, ¿sí? Y allí la sacrifica sobre el altar y tira todas las inmundicias como una forma de burla. Posteriormente a eso, pues tiene una enfermedad maligna. Todos los judíos aseguran entonces que Dios le ha castigado. Comienza entonces a podrirse en vida de tal manera de que ni aún sus esclavos querían cargarlo por la pestilencia y muere en el camino de regreso al norte, ¿sí? A la zona siria. Y va a ser importantísimo porque en Apocalipsis después estaremos hablando de la abominación desoladora de la cual habla Juan, el que tenga oídos para oír entienda. ¿Sí? Y entonces estos pasajes de Antíoco Epífanes o Epímanes no los van a encontrar ustedes en el canon judío, lo van a encontrar en los libros deuterocanónicos, llamados así por la Iglesia Católica, llamados apócrifos por el canon de los primeros cristianos, y porque fueron incluidos en el Concilio de Trento allá por 1540. Y entonces son libros históricos que es importante que ustedes puedan revisarlos para tener entonces este pasaje. Muy bien, y entonces estaba en la historia de que Alejandro Magno muere, sus generales entonces van a dividirse las posesiones de el reino, y entonces el general Lisímaco, que fue uno de los
vencedores, ¿sí? Entonces, él toma esta ciudad del reino de Lidia, y cuando Seleuco la reconstruye después de todos los conflictos que hubo por allí entre los generales, ¿sí? Pues Seleuco la reconstruye y le avisan que acaba de nacerle una hija a Seleuco. Y entonces él le pone el nombre a la ciudad de Tígater, que significa la ciudad de la hija. Esa es la etimología directa en el griego, y la razón por la que 300 años antes, bueno, en el 301 antes de Cristo, así le nombraron, así se le conoce. Y entonces, para Seleuco, esa ciudad se convirtió entonces en un bastión militar, un puesto de vigilancia, porque estaba en el camino entonces entre las zonas comerciales. Se convierte primero entonces en bastión militar, y dado que es un bastión militar importante, pues es un lugar seguro, y como sucedió históricamente en muchos otros bastiones militares, terminan convirtiéndose también en ciudades comerciales, porque si están los soldados que cuidan, pues entonces los ladrones no llegan, los comerciantes se sienten protegidos. Y bueno, quizá lo que estoy diciendo es una verdad de perogrullo, discúlpenme, pero es importante entender por qué entonces esta ciudad poco a poco comienza a figurar como una ciudad de cierta relevancia, aunque en realidad nunca fue tan importante como fueron Esmirna o Pérgamo, las que hemos mencionado anteriormente. Y entonces, esta ciudad poco a poco comienza a crecer comercialmente, pero si nosotros revisáramos un mapa, no puse un mapa por aquí a la mano, van a encontrar con que se encuentra, van a darse cuenta que se encuentra relativamente cerca del Mediterráneo, y entonces está cerca de una zona de ostras. Esto es lo que nos van a decir algunos de los antiguos historiadores romanos, y que en esta zona se pescaban unas ostras de las cuales extraían un pequeño líquido, y ese pequeño líquido servía para teñir las telas de lino, de algodón, y teñirlas de color púrpura. Por eso, en Hechos capítulo 16, ahí en el verso 14, van a encontrar ustedes una referencia a la ciudad de Teatira. En Hechos capítulo 16, verso 14 y 15 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, dice, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen. Y les obligó, les animó a quedarse, y todo esto entonces están allí en la ciudad de Filipos, donde están los filipenses, ¿sí? Que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y allí estuvieron algunos días. Muy bien, entonces me regreso a donde estábamos, en la iglesia de Teatira. Hay algunas personas, si ustedes revisan, van a encontrar entonces que hay quienes le dan el nombre de Teatira como si fuera proveniente de los términos sacrificio continuo. Etimológicamente yo no encuentro las referencias para hacerlo así. Sí, me fui más por el lado histórico, por las referencias 300 años antes del tiempo, bueno, de hecho 400 años antes del libro de Apocalipsis, 300 años antes del nacimiento de Cristo. Ok,
Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta con el nombre de Tiatira? ¿Por qué los griegos le llamaron así? ¿Sí? Entonces, era de Lisímaco, se pelearon los generales, se la quita Seleuco, y a partir de eso, entonces, le pone el nombre a la hija. Entonces, la ciudad de la hija. ¿Sí? Y forma parte del imperio sirio al norte de Israel. Y entonces comienza diciendo desde el Señor: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de fuego. Sí. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Primeramente, cuando nos está diciendo el Hijo de Dios, ¿por qué Jesús una y otra vez hacía la referencia a ser el Hijo de Dios? ¿Alguien tiene algunas ideas desde su propia experiencia? ¿Por qué el Señor Jesús en varias ocasiones nos está diciendo que Él es el Hijo de Dios? ¿Qué me dicen ustedes? Se refería mucho al Padre, Pastor Pablo. Se refería mucho a Dios Padre todo el tiempo. Nadie va al Padre si no es por mí. Es el Hijo, es en la Santísima Trinidad es el Hijo, ¿verdad? Hablaba de él mismo, el Hijo de Dios. Luego también dice el Hijo del Hombre, el Hijo de el primogénito de los hombres, ¿verdad? El Hijo de Dios, Padre, creador de todos nosotros, más él engendrado. Ajá. ¿Alguien más? En algunos versículos que yo recuerdo, él decía como, para que se cumpla la palabra, y ya él decía, conforme, bueno, por ejemplo, Isaías, ¿no? Y él decía, como dice la palabra, el Hijo del Hombre, tal, tal, tal. Entonces, en parte yo lo entiendo que era para el cumplimiento de las promesas. Uh-huh. Ahora, recuerden ustedes, y esta parte es muy importante, por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 49. ¿Se acuerdan ustedes de que él está llamando a los discípulos? Y cuando habla de Natanael, que Natanael estaba abajo de la higuera, ¿sí? Y le dice Jesús: antes que Felipe te llamara, ¿sí? Yo te vi cuando estabas abajo de la higuera. Y entonces le responde Natanael y le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Debemos entender que el pueblo de Israel estaba esperando el cumplimiento de la promesa, donde enviaría precisamente a el Mesías, Mashka, en griego el Christos, el que sería el ungido, y que ellos estaban esperando que el Hijo de Dios entonces viniera, se manifestara. Y si ustedes revisan, se van a dar cuenta de que una y otra vez Jesús insiste en ser el Hijo, pero no solamente por sí mismo, sino por la connotación que tiene desde el mundo espiritual. Se los muestro. En Lucas capítulo 4, Jesús está en el desierto y lo que van a encontrar entonces allí, ya lo conocen ustedes, es que Satanás vendrá y le dirá en verso 4:3, si eres el Hijo de Dios,
di a esta piedra que se convierta en pan. Primer ataque de Satanás contra Jesús, enfocado en la identidad. Cuando estamos hablando de que Jesús reafirma ser el Hijo, lo que está diciendo es, soy el cumplimiento de la promesa de mi Padre que se hizo desde Génesis capítulo 3, allá por el verso 15, cuando le dice a la mujer, déjenme llevarlos para allá. Génesis capítulo 3, ¿sí? Cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Ya desde ese momento Dios está prometiendo que nacería de una mujer quien vendría a vencer a Satanás. Pero no solamente eso, sino que cuando nosotros vemos cuál era la visión de los fariseos, de la gente que estaba alrededor, sorprendida por la forma en que Jesús se manifestaba. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, 40 y 41 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces, allí en medio de todo eso, los fariseos están espantados de ver lo que está sucediendo, pero aún los mismos demonios le dicen, tú eres el Hijo. Y entonces él reprende a los demonios en estos endemoniados y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo, el enviado. Y entonces estamos hablando de que es un nivel de autoridad que no solamente habla de la promesa, sino habla del poderío, habla de la presencia misma investida de Dios sobre él en su condición de ser el engendrado por Dios, el primogénito de Dios. A Jesús lo juzgan entonces no por haber sanado enfermos, a Jesús no lo juzgan por haber juntado multitudes, a Jesús no lo juzgan, ¿sí?, por haberse opuesto al Sanedrín. En Lucas capítulo 22, ¿sí?, en el verso 70, lo tienen a Jesús ante el Sanedrín. Ese Sanedrín de fariseos que se habían escandalizado por todas las cosas que él decía y hacía, y que están buscando entonces la manera de inculparlo con testigos falsos, si ustedes revisan los versos anteriores, ¿sí? Y entonces todos le dijeron, ¿sí?, le dijeron todos, luego tú eres el Hijo de Dios, y él les responde, ustedes dicen que lo soy. Y entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos escuchado de su boca. Claman entonces que esto es blasfemia, y Jesús muere en el Sanedrín por decir que es el Hijo. ¿Van conmigo? Entonces, cuando Jesús está diciéndole a la iglesia de Tiatira entonces que él es el Hijo de Dios, está hablando que viene, pero ojo con esto, no viene como el león justiciero a matar, porque cuando el Hijo viene a la tierra, viene a salvar lo que se había perdido. Entonces, le está escribiendo a la iglesia como diciendo, yo soy el que fui enviado, yo soy la promesa de Dios, yo soy el verbo hecho carne, el que fue engendrado en María, ¿sí? Ese soy yo, el que vengo a dar mi vida o el que vine a dar mi vida por ustedes. Pero al mismo tiempo dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Y lo que está diciendo es el que ve en medio de las tinieblas, el que ve en las cosas ocultas, el que mira en la oscuridad. Pues a mí eso es la primera cuestión que me salta a la vista, ¿no? Pero, ¿qué significaría, sí,
que alguien diga que tiene una mirada como fuego. Lo que está diciendo es que tiene una mirada penetrante. Eso ya nos lo había dicho él en Apocalipsis 1:14, ¿sí? Porque si ustedes se acuerdan cuando veíamos esta parte, dice su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, su nieve, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido. Y entonces, esta misma figura de hablar de él con ojos penetrantes que ven en medio de las tinieblas. ¿Pero cuáles tinieblas? Las tinieblas de lo espiritual, pero también las tinieblas del alma, también las tinieblas del oculto de nuestras vidas, también las cosas escondidas, las que no queremos que nadie se entere, ¿verdad? Y tiene entonces pies semejantes al bronce bruñido. Y cuando piensa uno en el bronce, recuerden ustedes que el metal en ese momento más fuerte que ellos conocían, pues era el bronce. El hierro sería obtenido después. Y entonces el bronce era el material con el que se hacían las espadas, con el que se hacían las armaduras. Y era un metal que retiñe, porque también es con lo que se hacen las campanas. ¿Y qué diríamos entonces de alguien que tiene los pies entonces pulidos, como bronce muy pulido? Pues quiere decir entonces que su andar es brillante, refleja la luz. Eso es lo que viene a mi memoria, pero no solamente eso. Imagínense ustedes, ¿sí?, cómo resuena su andar. Y bueno, quizá estoy jugando con la imagen poética de esto, pero si el bronce era el metal fuerte por excelencia en ese momento, pues el bronce significaría la fortaleza, un pisar, un andar inconmovible, o sea, que no se desvía ni a derecha ni a izquierda, sino que va a la función, a la misión que se ha encomendado. ¿Por qué será importante esto que estoy intentando decir? Porque Tiatira, como iglesia, va a tener entonces este doble juego. ¿Qué pasa con las tinieblas? O sea, hay un mover de tinieblas en Tiatira, y él dice, pero yo tengo ojos que miran en medio de las tinieblas. Va a haber un caminar que de repente no es recto, y él va a decir, y yo soy quien camina rectamente. O sea, el que tiene la capacidad para ver, pero además tiene el ejemplo para mostrarte la forma de hacer. Como siempre, el Señor habla de nuestros méritos, de nuestras virtudes. Antes de decirnos cualquier cosa, pues Él nos conoce y nos empieza a decir, yo conozco tus obras. ¿Cuáles son tus obras? Pues yo conozco las cosas buenas que has hecho, ¿sí? Nos va a decir algunas cosas que tienen que ver con esas obras, como el amor, la fe, el servicio, la paciencia, que tus obras postreras son mayores que tus primeras, ¿sí? Y entonces, cuando está hablando de estas obras, está diciendo, yo sé que creyeron ustedes, yo sé que se acercaron, yo sé que en medida que han ido creciendo, han dado mayor testimonio de fe, pero como en las ciudades anteriores, están en medio de un mover espiritual y tienen situaciones en las cuales ustedes se han involucrado. Por eso dice en el verso 20, pero, y cuando Dios dice pero, nos está diciendo es que existen cosas que no son agradables, existen cosas que contaminan, que enturbian, que ensucian todo lo bueno que tú has logrado. Y de las cosas que tienen que ver con ese pero, dice,
pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Sí? Recuerdan que ya hemos hablado de esas, cuando el Señor dice, pero tengo una cosa contra ti, has dejado tu primer amor. Ah, caray, pues todo lo que tenías con esa sola cosa se desmorona. Tengo unas pocas cosas contra ti, le dice a Tiatira, ¿sí? Y comenzamos entonces a revisar esta parte, cambio de versión, para irme entonces al Strong, ¿sí? Dice, pero tengo unas cosas contra ti que toleras. Y la palabra tolerar, que ustedes la verán en el griego, ¿sí? La palabra tolerar, déjenme lo pongo aquí, es la palabra eao. Y lo que nos está diciendo, por supuesto, que permites, que soportas, que dejas pasar. Acá en el perfecto Nayarita de la traducción del siglo XXI diríamos que te haces de la vista gorda, que te haces como que no ves, ¿sí? Que le haces al oxiso, ¿sí? Yo no sé qué otros dichos podrá haber allí, pero sé que me entienden lo que estoy intentando mostrar, ¿sí? O sea, no pones atención a algo que es vital. Lo tienes delante y simulas que no pasa nada. Y ese es un problema tremendo, porque cuando nosotros hablamos de tolerancia, la palabra tolerancia es una palabra espiritualmente peligrosa. Yo sé que tolerancia se ha vuelto una palabra muy popular en este tiempo, sobre todo cuando se habla de la reingeniería social, cuando se habla de la ideología de género, cuando se habla de aspectos discriminatorios y hablamos de una cultura de tolerancia. Pues tendríamos que hablar mejor de una cultura del respeto, de la aceptación. Pero la tolerancia es una máscara curiosa. Porque la tolerancia significa, pues no estoy de acuerdo, pero no me meto contigo, aunque quizá en el fondo, pues no quisiera que estuvieras o que hicieras. Y entonces, tolerar en medio de la congregación a esa mujer Jezabel. Y aquí va a aparecer entonces el nombre de todo un personaje, ¿sí? Sabemos que Jezabel pues vivió siglos antes, porque Jezabel viene de tiempos de el profeta Elías, cuando Acab es el rey de Israel y Jezabel es su esposa. Y ahora, aquí vamos a tener una cuestión muy curiosa, voy a dejar de compartir para poder que me vean la cara en esto. Resulta que cuando Dios muestra a un hombre de Dios, y en ese momento cuando nosotros vemos al gran varón de Dios, Elías, coincide con el peor rey, Acab. La idea de Dios nunca fue que los sacerdotes, que los hombres de Dios fueran conocidos socialmente. La función del sacerdote es estar haciendo la obra de Dios, principalmente cuidando la casa de Dios, ministrando la presencia de Dios. Y si ustedes recuerdan, cada vez que sale a la luz un sacerdote, pues es para fortalecer la misión de los reyes, de los hombres de reino que Dios ha puesto al frente. Por ejemplo, en el caso de Melquisedec, que es el rey de Salem, sacerdote de Dios, solamente lo encontramos cuando Abraham vuelve de la guerra después de pelear contra los 5 reyes con los que se enfrenta, y él viene victorioso, y lo menciona la palabra porque Abraham va y le da diezmo de lo que había obtenido en batalla.
Sabemos que el sacerdote en tiempos de Moisés era Aarón, su hermano, pero realmente quien tenía la función de estar al frente del pueblo era Moisés. O sea, el hombre de gobierno, el gran varón de Dios que hablaba todos los días con Dios cara a cara, era Moisés, no era sacerdote. El sacerdote era Aarón. Y luego cuando vemos a Josué, el descendiente en poder, el siguiente gran gobernante de Israel, sucesor de Moisés, pues ahora lo vemos con Eleazar. Y el héroe de la fe no es Eleazar, el héroe de la fe es Josué. Nos damos cuenta, por ejemplo, de que David, el gran hombre de Dios, el hombre con el corazón conforme a Dios, pues sale por allí un profeta, Natán, y el profeta sale cuando el otro mete la pata, ¿sí? Se acuesta con Betsabé, manda matar a Urías, y entonces el otro es enviado por Dios para contarle la historia del borreguito, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? Pero fuera de eso, si no fuera porque el rey, el hombre que Dios ha puesto en gobierno, se equivoca, nosotros no sabríamos quiénes eran los sacerdotes de Dios, porque estarían haciendo su función en la intimidad, en lo oculto, fuera de los reflectores. Y entonces, ¿cuándo conocemos al gran varón de Dios, Elías? El profeta más grande del Antiguo Testamento para los judíos, el hombre de fuego. Imagínense ustedes que cuando se habla de la ley y los profetas, la ley es Moisés, y entonces Elías representa a los profetas, el hombre que hizo caer fuego del cielo. Pues resulta que Elías, el gran hombre de Dios, coincide con el peor gobernante de Dios, que es Acab. Y Acab entonces es un rey pelele, es un rey manipulado, enamorado profundamente, me atrevería a decir, hechizado por su esposa. Y entonces es un hombre que está pensando carnalmente, que está tomando sus decisiones para complacer a esta mujer Jezabel. Y Jezabel entonces se convierte en el prototipo de una mujer que va a contaminar, históricamente así lo conocemos, va a contaminar la fe de Israel, porque ella empieza a levantar los templos de Baal y de Acera, y en el pueblo entonces tiene 400 profetas o 400 sacerdotes de Baal, 450 de Acera, ¿sí? Y se acuerdan ustedes que cuando Elías llama y clama para que caiga fuego del cielo, él había hecho un reto a estos profetas de el que hiciera caer fuego del cielo, ese sería entonces el rey de Israel. Y aquel día cuando cae fuego del cielo, entonces Elías agarra y pasa a cuchillo a los 850 sacerdotes de Baal y de Acera y destruye entonces la estructura de adoración que había levantado Jezabel. Si ustedes recuerdan la historia, Jezabel lo manda a amenazar y le dice que Dios así hará también con él. Y entonces Jezabel no solamente es una mujer que lleva al pueblo a romper el pacto con Dios, sino que lo lleva al ocultismo, lo lleva a la adoración de los ídolos. Jezabel también se distingue por sus artimañas para despojar al pueblo de su riqueza. Si ustedes recuerdan cómo le quita el viñedo de la herencia a un hombre, ¿sí? Lo manda a acusar con acusaciones falsas para que entonces al condenarlo a muerte, sus posesiones, el viñedo del cual él no quería desprenderse en la muerte injusta, pues ahora pasara a manos del rey Acab. Y Acab, como un chiquillo, estaba llorando, ¿sí? Haciendo el berrinche porque él quería el viñedo y no se lo daba, ¿sí?
Entonces, Jezabel es una mujer perversa, manipuladora, asesina. Jezabel se convierte entonces en el arquetipo de quien utiliza el poder para manipular. Y entonces Jezabel pues se convierte también en el apelativo que muchas veces va a encontrar uno en las iglesias cristianas cuando alguien está tratando de tomar el poder y controlar a quien está al frente. Entonces, si alguien cada rato le dice al pastor qué hacer y el pastor está escuchando a una cierta persona, entonces toda la congregación dirá que esa mujer tiene el espíritu de Jezabel. Y bueno, pues a veces le toca ser a la esposa del pastor o a veces le toca ser a la hermana consejera o a alguien por allí, siempre hay algún candidato, ¿verdad? Normalmente uno diría que es una mujer, pero lo cierto es que el espíritu de control y de manipulación no es exclusivo del sexo femenino, ¿sí? Sino que hay personas que se pueden poner junto a quienes están en la autoridad con la intención entonces de manipular. Pero además dice esa Jezabel, ¿sí? Que se dice profetiza. Decir que se dice profetiza, si ustedes recuerdan, en Efesios 4, verso 11, dice, y él mismo constituyó unos apóstoles profetas. Y entonces resulta que hablar de profetas es hablar de uno de los ministerios del Señor, pero no solamente es uno de los ministerios del Señor, sino que el fundamento de la iglesia es puesto por apóstoles y profetas. Y entonces cuando nosotros vemos que apóstoles y profetas son los que establecen la base, el fundamento, ¿sí? Dice Efesios 2:20, si me voy a ir para allá, ¿sí? Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿sí? Y entonces, siempre que se habla de profetas, no se está hablando de un ministerio cualquiera, se está hablando de un ministerio que tiene un alto impacto, que tiene un alto poder dentro del cuerpo de Cristo. Efesios 3:5, ¿sí? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros hablamos de que alguien tiene un llamado profético, pues estamos hablando de alguien que fundamenta, que establece por la palabra de Dios, por el mover de Dios, lo que sucede en la iglesia. Pero, ¿y qué pasa cuando de repente ese mover ya no es un mover de Dios? ¿Qué pasa cuando quien se dice ser profeta no lo es? Y entonces se está usando la posición de poder y se está usando el nombre de Dios para buscar controlar y hacer cosas que no son de Dios. Pero aquí la parte más grave no es solamente la función de esta mujer, ¿sí? Que se dice profetiza, la cual enseña, ¿sí? Y seduce a los siervos de Dios para que forniquen y para que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y fornicar significa romper el pacto de Dios, ¿sí? Claro que tiene un connotado sexual, pero de lo que está hablando profundamente es de romper el pacto que una persona tiene con el Señor y de comer lo sacrificado a los ídolos, que implica entonces
de servirse de aquellas cosas que Dios ha despreciado, que Dios ha desechado y que Dios ha establecido que debemos de hacerlas a un lado, que nos contaminan. Y entonces yo quisiera que me ayudaran a poder entender qué haría Jezabel en el día de hoy en una congregación como las nuestras del siglo XXI. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Algún comentario? ¿Qué haría Jezabel? ¿O cómo veríamos a Jezabel en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Aquí y ahora? ¿Algunas ideas? ¿Qué significaría el decir que profetiza? A ver, profetas, ¿cuándo profetiza una persona y atenta contra lo que es de Dios? Ay, parece que está bien fuerte. Porque, por ejemplo, dice que se dice profetiza, enseña y seduce a sus siervos. Entonces, es una persona que ha tenido la habilidad de poderse acercar y tener credibilidad, se pudiera decir, ante las personas, de tal manera que la van a escuchar. No sé si te acuerdas que en algún momento hablábamos como de los dones tergiversados y los asimilábamos con los animales. Entonces me suena así como la araña cuando hablábamos que te va envolviendo, de tal manera que no te mata, pero sí te tiene cautivo. Entonces, bueno, a mí sí, la pregunta sí se me hace muy fuerte, pero me imagino esta parte que debe de alcanzar un nivel de autoridad y que tiene la capacidad de ser escuchada como para que le crean lo que está diciendo, aunque ya esté tergiversado. Y entonces aquí vienen algunas preocupaciones. La primera, cuando decimos que alguien es profeta, lo que estamos diciendo es que habla, ¿sí? A nombre, bueno, que habla de lo que hay en el corazón de Dios. O sea, cuando alguien dice, esta es una palabra profética, lo que está diciendo es, Dios me está hablando. Pero tenemos el problema de que esta mujer no está escuchando la voz de Dios. En realidad lo que está escuchando va en contra de Dios. Y entonces, ¿en cuántas congregaciones tenemos personas que dicen, es que Dios así te dice, pero Dios no te está diciendo eso? ¿Cómo lograr que Jezabel tenga un espacio libre dentro de una congregación, haciendo que la gente dependa de otro para escuchar la voz de Dios? Por eso, ustedes me han escuchado a lo largo de todos estos años, yo tengo una cruzada en contra del hecho de que alguien tenga que venir con una persona en particular para que Dios le hable. Tenemos que desarrollar la capacidad en cada uno de los creyentes de escuchar directamente la voz de Dios, acompañarnos, apoyarnos, enseñarnos para escuchar la voz de Dios. Pero no solamente eso, también enseñarnos el contexto de la palabra. Porque una persona ignorante en la palabra y sorda en el espíritu es presa fácil para que entonces pueda ser seducido y pueda ser guiado por quienes tienen esta aspiración de poder y de control. Jezabel se aprovechó de su posición para servirse, obtener reconocimiento, terminó siendo la reina y controlaba entonces una nación a su
voluntad, para su beneficio. Y entonces debemos de tener mucho cuidado, porque, y cuidado con esto, no interpretarme equívocamente, pero debemos de tener mucho cuidado porque la condición humana pecaminosa es la búsqueda del poder. La condición humana pecaminosa es aprovecharnos de la ignorancia del otro, de la sordera del otro, de la incapacidad del otro, para nuestro beneficio. Una congregación madura debería ser una congregación, ahorita te doy la palabra, Mili, una congregación madura debería de ser entonces una congregación que está alerta a los signos de que alguien está tratando de hablar, de impulsar un mover que no está surgiendo del corazón de la congregación, sino que está surgiendo de una persona que está empujando y empujando y empujando más allá de lo que Dios en la convicción, en la suave, en la delicada convicción del Espíritu Santo va trayendo a cada uno. Pero no solamente eso, sino que va tomando espacio doctrinal y va tergiversando la palabra, dando apariencia de verdad, interpretaciones que son nocivas, que son perversas y que llevan a la gente poco a poco a cauterizar su conciencia, a acallar la voz del Espíritu y terminan haciendo cosas que son reprobables delante de Dios, ¿sí? Y quitan a Dios de su lugar para poner en su lugar a alguien o a algo que no tiene que ver con Dios. Ahora sí, Mili, te escucho. Te escuchamos. Me suena mucho, o yo lo justifiqué, al mover de los 90, finales de los 80, gran parte de los 90, en el que al menos yo crecí en una congregación en la que teníamos que buscar del pastor, de los líderes, de los profetas para que Dios nos hablara. Y ahorita que te escucho, la palabra alerta que dijiste ahorita, no sé, esta palabra me está sacudiendo mucho. Y el poder entender que es el mover de una sola persona contra lo que nosotros conocemos o la palabra que se da en concilio de poder decir el Espíritu Santo y nosotros. Ahora, poder llegar a esta reflexión, porque digo, ¿cómo es posible que una sola persona se pueda escabullir tan fácilmente cuando necesitamos todos estar en el mismo tenor? No sé si me explico, o sea, ¿cómo es esta capacidad y habilidad que adquiere esta persona como para poder mover al resto? Ok, ¿cómo se mueve una persona? El gran problema, y bueno, eso es algo que en psicología de masas ustedes lo podrán verificar. Tú necesitas saber cuáles son las necesidades, las expectativas de una persona, de un grupo, para presentarlas como posibles. Y entonces el gran problema, todo mundo queremos tener un encuentro con Dios. Y entonces, así es como puedes manipular a alguien, ¿sí? Date cuenta de qué es lo que el otro necesita, qué es lo que el otro anhela y que no está a su alcance hacerlo, y entonces tú promete que lo vas a hacer. Y de esa manera entonces empiezas a tener la oportunidad de manipularlo. Por eso, un judío también, una familia de inmigrantes, los Maslow, que llegan a los Estados Unidos, y Abraham se mete a estudiar psicología, y él retoma toda esta parte de la necesidad como elemento fundamental para la acción humana. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta cómo somos seres de necesidades. Jezabel, ¿qué es lo que hace?
se aprovecha de las necesidades del rey Pelele para entonces presentarse como la respuesta a sus necesidades. Y en ese espacio entonces crece. ¿Qué pasa cuando el pastor es un pelele? Pues entonces va a llegar alguien a quererle hacer el trabajo y le dice, mira, yo te ayudo. O sea, tú no escuchas la voz de Dios, pero yo sí la escucho y Dios me dijo que hicieras tales y cuales. Y el otro, como no está buscando, no está metiéndose, no está haciendo la tarea, pues dice, bueno, pues si Dios te dijo y a mí no me dice nada, pues entonces vamos a hacerlo. Sí me suena, ¿sí? Y entonces, poco a poco, en la falta de desarrollar su actividad como ministro, su responsabilidad como ministro, empieza a dejar esos huecos que el otro se ofrece amablemente a ir llenando. Ahora, yo creo en el mover profético, claro que creo en el mover profético, pero el problema está que un profeta que no tiene un corazón sano, restaurado, un profeta que está buscando el reconocimiento, que está buscando que las personas hagan lo que él dice, pues entonces ese profeta va a ser un profeta peligrosísimo, porque finalmente ese profeta va a terminar siendo un manipulador. Ahora, ojo, el espíritu profético es de Dios, pero ¿cuántos profetas que no son de Dios se levantan precisamente a hacer las cosas que Dios no quería que se hiciera? Voy a poner de ejemplo nada más rapidito a un profeta que siempre me gusta mostrarlo. En 2 de Samuel capítulo 16, verso 23, nos dice, hablando de Aitofel, que el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. O sea, imagínense una persona que lo que te dice es tan preciso que va a suceder, y entonces tú dices, no, pues ¿para qué oro? Mejor voy con Aitofel. ¿Para qué busco de Dios? Pues mejor que el otro me diga, ¿sí? Porque consultarlo a él era como que si Dios me hablara directamente. Pues sí, pero ¿cuál es el problema con Aitofel? Aitofel es un hombre soberbio y manipulador, ¿sí? Y entonces en 2 Samuel 17, 21, ¿sí? Dice, y después que se hubieran ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso a David diciéndole, levántese y dense prisa a pasar las aguas porque Aitofel ha dado tal consejo contra ustedes. Y entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes que amaneciese y ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, o sea, tomaron la decisión de hacer algo distinto a lo que el profeta les estaba diciendo. Y se sintió ofendido. Ojo, ahí había un espíritu de manipulación, de control. Había ahí una persona que había sobrepasado el límite correcto de Dios del respeto de la voluntad del otro. Una persona que no respeta el derecho del otro de tomar su propia decisión, está haciendo hechicería, brujería. Aitofel dejó de ser profeta en el momento en que empieza a querer controlar y ahora se está comportando como un brujo, pero además un brujo berrinchudo, porque va, ensilla su asno, enalbarda su asno, se levanta, fue a su casa, a su ciudad, pone las cosas en orden y se ahorca. Ya no, nadie me hace caso, ya no puedo decirle a la gente lo que haga, ya perdí mi control, ya no sirvo, cayó en depresión y se ahorcó. Y así murió y fue sepultada entonces en casa de su padre. Y entonces, cuando estamos hablando de Jezabel, estamos hablando de alguien con un espíritu de hechicería. Un hechicero entonces es alguien que controla. Y entonces, ¿cuántas Jezabeles, cuántos hechiceros tenemos dentro del cuerpo de Cristo? Y esto es el problema con Tiatira,
que es una iglesia que está viendo el control y la manipulación, que está viendo cómo se violenta la voluntad del creyente, cómo se distorsiona la palabra, cómo se lleva a la gente a un pseudo cristianismo, a una pseudo fe, y se hacen de la vista gorda. Dicen, aquí no pasa nada, ¿sí? Pero por eso hablaba de cuando Jesús decía, el Hijo de Dios, porque noten ustedes cómo en lugar de decir, sí, en este momento, ¿sí?, yo te mataría, dice, te he dado tiempo para que te arrepientas. O sea, el Señor está esperando y está diciendo, no manipules, no controles, no contamines, no perviertas, deja a mis hijos. ¿Sí? Ok. Hay una persona que está en el Nuevo Testamento. A ver, nada más, déjenme, pongo aquí acento. Mi computadora tiene esas aspiraciones gringas, ¿sí? Y de repente se cambia de español a inglés y ya no me deja poner. Dice tercera de Juan 19, 1:9, perdón. Tercera de Juan 1:9. Tiene un solo capítulo. ¿Sí? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ok, en el Antiguo Testamento ustedes tienen a Jezabel. En el Nuevo Testamento ustedes tienen a Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar, le gusta estar en autoridad, le gusta tomar decisiones, le gusta ser visto, le gusta controlar. Y para que no se pierda el control, pues que no entre alguien que viene en nombre de Dios. Y entonces satanicemos al apóstol Juan, el discípulo amado, digamos que es una mala persona, digamos que trae falsas doctrinas, digamos lo que sea, ¿sí? Dice el verso 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento de estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, noten si hay algo de actualidad en el versículo, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Los llama anatemas, ¿verdad? Y entonces Jezabel o Diótrefes están en esta iglesia de Teatira, ¿sí? Dice Berta desde Guadalajara, el espíritu de Jezabel tiene que ver con un espíritu demasiado permisivo, liberal, libertino, manipulador, que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? Como Isaías 5:20. Y entonces, el asunto es que si nosotros en esa aparente tolerancia cambiamos lo dulce por lo amargo y lo amargo por lo dulce, cambiamos la verdad por la mentira y la mentira por la verdad, ¿sí? Todo se vuelve en una tonalidad de grises. Hermano, no sea religioso. Hermano, no sea tan frontal. Hermano, no esté diciendo cosas, se va a ofender. Bueno, ese es el discurso de Jezabel, ¿eh? Entonces, el ecumenismo, si no tenemos cuidado, se convierte en un mensaje que rompe las líneas de Dios. Y yo sé que esta es una discusión profunda, pero ¿hasta dónde la revelación de Cristo, tendríamos que decir, se ajusta al canon bíblico? Ah, caray, pues no se supone que es evidente. Pues lo que sucede es que en el cristianismo del siglo XXI se están desdibujando precisamente esas bases doctrinales, esas sendas antiguas. Y yo sé que la fe muestra el amor, pues sí, pero el amor a la manera de Cristo. Y ese es un problema tremendo. Porque en el momento en que el pecado deja de ser pecado para convertirse solamente en carencia de carácter, cambia su dimensión
de estatuto divino a simplemente limitación humana. Y bueno, pues todo mundo estamos limitados humanamente, pues todos nos equivocamos, y entonces pues ya no hay necesidad de arrepentimiento, no hay necesidad de confrontación, no hay necesidad de la sangre de Cristo, pues simplemente lo que necesitamos es pues no molestarnos los unos con los otros. Y bueno, la palabra que decíamos eao, que si la repiten conmigo, eao, se dice tolerancia. Y entonces, ¿en qué momento la iglesia de Tiatira se convierte en una iglesia tolerante? ¿En qué momento la iglesia de Tiatira ya no quiere cambiar y salir de su actitud? Dice el Señor, he aquí, yo la arrojo en cama. Bueno, hay dos acepciones para este asunto de la cama. Pues en la cama, y estamos hablando de fornicación, bueno, pues puede ser que porque el Señor dice, pues anda mal, pues que siga entonces en su fornicación y vaya a la cama, ¿sí? Pero la otra acepción es la cama como símbolo de alguien que cae enfermo y su enfermedad es grave, la llaga es profunda. Yo me atrevo a decir que en este momento la iglesia está en cama en muchos sentidos. Ahora, no me toca a mí juzgar a la iglesia, lo que me toca es darme cuenta que la iglesia está en un cisma tremendo. La fe está en un cisma tremendo. De tal manera que el materialismo avanza a pasos agigantados, la incredulidad en nuestro tiempo corre desmesuradamente, la fe en las nuevas generaciones es casi una cosa perdida. Y entonces debemos darnos cuenta, la iglesia de Tiatira todavía nos alcanza en mucho. Y hay una tribulación, dice, esperando para ellos, entonces yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y una vez más, vemos la misericordia del Señor diciendo, yo estoy esperando que cambies. Yo estoy esperando que recapacites. Yo estoy esperando que te arrepientas, dice. Y entonces una vez más está hablando prospectivamente. ¿Qué va a suceder? A sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Tus pensamientos, tus emociones. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir? ¿Sí? Y eso es lo que está diciendo, partirá los pensamientos, las intenciones del corazón. Separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Separar lo que es solamente absurdos y no doctrina de Dios. Y le daré a cada uno según sus obras. La gente dice, es que Dios me castiga. No. La ley de la siembra y la cosecha es la ley de la recompensa. Algunos reciben galardón y otros coscorrón. Bueno, pues cada uno conforme a lo que está buscando recibir. Dice, pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga, pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Entonces dice, hay un remanente, hay gente que no se ha metido hasta las profundidades. ¿Qué es este asunto de las profundidades de Satanás? ¿Qué es lo profundo? A ver, ¿a qué le suena profundo? El corazón. Y el corazón del ser humano. Ajá, entonces el corazón del ser humano es profundo, misterioso, ¿sí? ¿Saben ustedes que cuando hablamos de profundidad podríamos pensar en que
el corazón humano es un misterio aún para nosotros mismos? Y entonces dice uno, ¿de dónde salieron esos deseos? O sea, no quiero hacer una encuesta ahorita y que levanten la mano, pero ¿cuántos has dicho nunca haré tal cosa y un día te descubres haciéndola? ¿Sí? ¿Cuántos han dicho de esta agua no beberé y al rato estás encharcado? Y dice uno, ¿y de dónde salió? Es cierto, podríamos hablar de esoterismo, podríamos hablar de ocultismo, pero también podemos hablar de áreas en tu vida que te has metido tan profundo y las has dejado guardadas, no has permitido que se ventilen y tarde o temprano de ahí sale como un efluvio, como un erupto maldito, ¿sí? Cosas que tú dices, ¿y esto de dónde viene este olor a podredumbre, ¿sí? Esta parte entre la revelación y lo místico es muy delicada también. Hay un versículo que a mí me impactó muchísimo desde la primera vez que leí la palabra recién convertido, que se encuentra en Deuteronomio 29:29. Y lo hemos comentado en más de alguna ocasión. ¿Sí? Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y entonces hay cosas que Dios no nos las ha revelado. Y a veces nosotros andamos escarbando para conocerlas, pero no porque Dios nos esté guiando a ellas, sino porque andamos buscando en lugares que quizá no deberíamos de buscar. Cuando yo me convertí, había una persona que en ese momento, pues para mí me impactaba porque yo era un cristiano pues, recién convertido. Esta persona, pues era una persona de muchos tiempos de cristianismo. Yo no entendía muchas cosas, entonces empezamos a tener una cierta relación de amistad. Y un día fui a su casa, igual que yo tenía una biblioteca más o menos amplia, ella también tenía una biblioteca amplia, y dentro de sus libros yo estaba ahí chismeando y me encontré una Biblia satánica. Y le pregunté por qué la tenía y ella me dijo, para poder entender las cosas que hace el enemigo. Y si ustedes quieren, yo soy muy atarantado, ¿sí? Pero pues a mí no me sonó, yo le dije, pues es que si tú vas a buscar a un basurero y empiezas a escarbar, lo más seguro que vas a encontrar cuando escarbes mucho es que vas a encontrar mucha basura. Y yo creo que hay muchas cosas que Dios nos las puede revelar sin necesidad de que te metas a revisar entre tanta basura. Cuando el profeta Eliseo estaba orando, Dios le revelaba los planes que el rey hacía en su cuarto más profundo, ¿sí? Y le revelaba todas las maquinaciones y dónde querían emboscarlos y cuáles eran los planes y los proyectos. Yo creo que Dios nos puede revelar, ¿sí? Aún las cosas ocultas, secretas, que Dios quiere que tengamos, y nos puede decir, en esto no te metas si Dios no quiere que lo sepamos. Y entonces Jezabel es alguien que lleva al pueblo de Dios a meterse, a buscar, a escarbar entre esas cosas secretas y ocultas que nosotros tendríamos que decir, no me meto por allí. Hay cosas que yo prefiero no conocerlas si Dios no me las revela. Yo salí de ocultismo y aprendí en el ocultismo que te cuesta cara cada cosa que tú obtienes por allí. Y entonces, desde que el Señor me ha llamado, pues yo prefiero caminar en la luz y que desde allí Dios me revele. Si Dios quiere que yo tenga entendimiento de alguna cosa, pues Jeremías 33:3, pues clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, este asunto de Jezabel diciendo, es que esto es bien interesante, es que esto es bien emocionante, es que mira, vas a entender cosas. Yo digo, cuidado,
con los límites entre lo prudente y lo sabio de Dios. Y bueno, dice el verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Y entonces, en este asunto de que si la salvación se pierde o no se pierde, el Señor dice, mira, mientras discutimos, tú guarda mis obras hasta el fin. ¿Sí? Dios nos ha dicho que los dones son irrevocables, pero somos nosotros los que tenemos la obligación de guardar los dones, la gracia, el llamado, nuestra salvación como un don precioso. ¿Sí? Y al que venciere yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso del alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre. Y entonces, ¿qué significa regir algo con vara de hierro? Pues significa juzgarlo con toda justicia. Significa romper aquello, desmenuzar aquello que no será de Dios. Pero estamos hablando de que ese es el juicio eterno y lo que está diciendo es, estarás conmigo en el juicio eterno, porque ahí es donde el Señor Jesús estará juzgando con vara de hierro a las naciones. ¿Sí? Dice, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿Sí? La estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana? ¿Sí? En Apocalipsis 22:16, ¿sí? A mí me gusta este versículo porque dice, yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Sí? Estamos hablando de los últimos versículos de la Biblia. ¿Sí? Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es la estrella resplandeciente? El Señor Jesús. Y cuando Él está diciendo entonces, ¿sí? Le daré la estrella de la mañana, al que venciere, me daré yo mismo para ti. ¿Cuál es la recompensa? Dice, yo soy tu recompensa. Yo me voy a entregar a ti. Es una promesa de amor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Estoy buscando la vocecita que suena por ahí. Lore, te voy a callar un ratito. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué me dicen ustedes de esto? Dice un falso profeta, confeso, después de 40 años de ministrar lo fácil que era engañar a los cristianos, que no supieron discernir, que en toda su vida fue una farsa. Un pastor escribe al respecto, el error más grande que hemos cometido es haber puesto las sensaciones y experiencias espirituales por encima del estudio serio y cuidadoso de la palabra. Pues yo diría que el error es perder el equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos cuidado, lo que vamos a tener también es que vamos a hacer a un lado al Espíritu Santo, porque no solamente es la palabra, sino es el Espíritu. Y entonces cuando nosotros estamos hablando, ¿sí? Segunda de Corintios capítulo 3, en el verso 6, para poner en contexto esto. Desde el verso 4 dice, comparto, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios,
no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora, no estamos diciendo que, como buenos carismáticos pentecostales, ¿sí?, solamente la manifestación, no, estamos diciendo que es la palabra y el espíritu en fusión en nuestras vidas para traer equilibrio en cada cosa que decimos, en cada cosa que pensamos, ser guiados por su palabra, ser guiados por su espíritu, porque el espíritu es acorde a la palabra y la palabra nos lleva al espíritu, para entonces poder ver y discernir. Se discierne también con el entendimiento de la palabra, pero se discierne en la sensibilidad del espíritu. Y entonces, cualquiera de los dos casos son peligrosísimos. Necesitamos las dos cosas. Entonces, un estudio cuidadoso, serio de la palabra, claro que sí, pero al mismo tiempo una sensibilidad y una actitud delante de Dios para poder seguir y caminar con las cosas que Dios nos está poniendo. Ok, en este momento entonces escuchamos sus puntos de vista, ¿sí? Y vemos entonces qué es lo que ustedes me dicen al respecto. Entonces, Tiatira, el conflicto con la manipulación, el control, el ocultismo dentro de la iglesia. Y bueno, nosotros somos iglesia, ¿no? O sea, no estoy señalando a nadie, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo estamos viviendo? Muy bien, Berta, abre tu micrófono. Sí, es algo que pues sin querer ahora estaba viendo por la tarde, que es un movimiento que está entrando ahorita en muchas iglesias y que cómo es posible, pero precisamente por no tener esa parte media, el espíritu de Jezabel está entrando en ese libertinaje de la permisidad, de que es que Dios me dijo. Estaba escuchando que hay iglesias en donde, pues, hombre, la marihuana es una plantita que Dios creó para uso recreativo, nos podemos gozar, tómatela como un tecito, no pasa nada, Dios la creó. Y que dentro de los jóvenes se está promoviendo el uso dentro de las iglesias, porque a final de cuentas es una planta que Dios creó, porque Dios se lo reveló a alguien, ¿no? Y caemos de nueva cuenta en ese espíritu de Jezabel, como a través de personajes determinados que son muy escuchados en el mundo juvenil, en el mundo musical juvenil, estas personas llegan con este mensaje con una falsedad, y muchos que no están en un punto de relación con Dios pueden caer en este engaño y pueden caer en esta oscuridad y seguir con este juego. Entonces, ¿cuánta importancia tiene estar bien atentos y saber cómo, pues, la situación de estas iglesias que estamos viendo tiene un contexto para cada uno desde que empezamos a verlas, tiene un contexto en todas nuestras áreas de vida? O si está sucediendo un poco de cada iglesia alrededor de nuestra vida, ya sea en nuestra vida personal, en la sociedad, en la iglesia, de alguna manera se está manifestando alrededor, y estar con los ojos bien atentos y bien abiertos, porque son cosas que están sucediendo y que de alguna manera pues Dios acomoda los tiempos para que estemos bien atentos y sepamos
qué es lo que está pasando para que nos cuidemos nosotros y estemos atentos a lo que están siendo expuestos otros. Y hoy coincidentemente me topé con esta situación de este músico, me topo con el testimonio de este profeta que desde niño Dios lo empezó a usar y ahora sacó a la luz hace 15 años su testimonio a decir, los que creen, yo todo el tiempo fui mentira y la gente me creyó. Y fue así como, híjole, o sea, qué tremendas cosas. Y ver la historia de Tiatira el día de hoy, todo el testimonio, la palabra del apóstol Juan sobre la revelación que Dios le muestra de Tiatira, es una cosa muy tremenda saber hasta dónde puede llegar la autoridad mal usada, la revelación mal usada, cuando se tuerce, cuando entra entonces la adivinación en lugar de la profecía, cuando entra la oscuridad en vez de la luz. Así que pues es estar atentos en todos los aspectos de nuestra vida, dejándonos guiar, como decías, por la palabra y el Espíritu de Dios. Gracias. Gracias. Ahora, quiero señalar, y es muy importante decirlo, nos urge la restauración del ministerio profético. ¿Sí? Entonces, esto no es un ataque a los profetas, no. Esto es un clamor a los profetas de santificar sus corazones, de tomar su lugar en este momento fundamental en la historia del cuerpo de Cristo para ser profetas de Dios, con un corazón comprometido, claro, transparente, generoso, valientes para oponerse a la manipulación. Pero pues necesitamos que los profetas sanen sus corazones, ¿sí? Porque pues engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá, sí? Y ahí es donde comienza entonces muchos de los problemas. Mili, te escuchamos. En mis notas pongo que sin entrar en conflicto con otras iglesias, sino más bien en mi persona, yo me hago la pregunta de hasta dónde, de acuerdo a mi llamado y mi identidad, he sido irresponsable o negligente en estas cuestiones por el hecho de que he tenido la oportunidad de estar en lugares de autoridad. Entonces, ¿hasta qué punto he sido irresponsable o hasta qué punto no me he puesto delante de Dios de tal manera que si me considero madura, necesito cuidar de los pequeños? Y aún no considerándome madura, trabajar en madurez, porque eso es a lo que Dios me ha llamado, ¿no? En Efesios, y siempre lo decimos, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, para mí es importante el hecho de hoy decir, necesito mantenerme unida al Espíritu, no solo por mi condición personal, sino por el hecho de que hay personas alrededor de mí a las cuales yo puedo influir para bien o para mal. Entonces, mi espíritu tiene que estar apegado al Espíritu Santo, estar siempre en búsqueda de Dios por responsabilidad pudiera ser, pero también yo sé que Dios a mí me va a estar tratando con mi corazón, lo va a estar sanando para poder restaurarme. Yo lo he platicado contigo, no me consideraría profeta, pero sé que puedo fluir en el mover profético y muchas veces no lo he hecho, a lo mejor por mis miedos, a lo mejor por flojera pudiera ser también, porque sé lo que implica estar en el contexto, pero eso ha sido irresponsable de mi parte. Entonces hoy ha sido un llamado para decirme, a ver, mija, restaure lo que tenga que restaurar y haga lo que Dios, porque entiendo hoy, cuando tú dices, y daré la estrella de la mañana, es que no voy a estar sola. En este proceso de restauración no voy a estar sola. Entonces es más como trabajar estos miedos y estas situaciones del pasado para poder hacer las cosas por las que Dios me ha llamado hoy y no ser negligente, sino ser responsable de mí misma
en amor a mí, sí, pero también en amor a mis hermanos. Ahora recuerden que Efesios 4 nos pone precisamente a todos los que somos ministros como regalos al cuerpo de Cristo para trabajar armónicamente. Entonces no es un asunto de protagonismos de unos y de otros. Necesitamos complementarnos, suplir los unos los dones de los otros, bueno, con nuestros dones las carencias de los otros, pero también lo cierto es que necesitamos desarrollar el rostro de Jesús, sus facetas distintas en cada una de las personas. Si ser profeta fuera, déjenme jugar con las palabras, si ser profeta fuera que una persona puede tener una intimidad profunda con Dios, escuchar la voz de su Padre para hacerla saber a los demás, entonces por eso dice Moisés que él quisiera que todos fueran profetas, que todos profetizaran, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, mitad hablamos, mitad profetizamos. Necesitamos desarrollar el manto profético, necesitamos desarrollar el carisma profético en el cuerpo de Cristo. Y es parte del llamado de Joel capítulo 2, cuando dice que nadie pondrá límite a su compañero, sino que cada uno irá por su propio camino. ¿Por qué? Porque si cada uno puede escuchar la voz de Dios, si cada uno puede entender el llamado de Dios, entonces no nos vamos a manipular el uno al otro. Nadie le dirá a otro, ven y conoce al Señor, sino que cada uno de sí mismo me conocerá. Eso es lo que queremos en Redime. Queremos una congregación que desarrolle la capacidad de escuchar la voz de Dios. Si logramos hacer eso, entonces estaremos dando pasos hacia evitar la manipulación y el control de una persona. Estaremos dando pasos hacia que las personas no solamente tengan la libertad de escuchar, sino de decidir, sabiendo que Dios que los llamó es el que los llevará adelante. Cuando yo escucho que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y digo, pues seguramente en muchas iglesias no lo hay, porque mira que los cristianos son gente cobarde, ¿sí? Tenemos miedo de tomar decisiones, tenemos miedo de equivocarnos, tenemos miedo de intentar cosas nuevas, tenemos miedo de emprender, tenemos miedo de innovar, tenemos miedo de salir de nuestro confort. O sea, estamos llenos de miedos y digo, bueno, pues entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Necesitamos entonces retomar eso. Necesitamos un pueblo profético para poder vencer la enfermedad, para poder vencer la carencia económica, para poder vencer las situaciones de conflicto, para que como en las balaceras Dios nos diga por qué calle te vayas y por qué calle no, ¿sí? Nos sucedió a todos. Y nosotros cuando salíamos en la noche decíamos, Señor, ¿por dónde nos tenemos que ir para que no nos toque la balacera? Y Dios nos hacía dar vuelta por la calle que nunca nos íbamos y el resultado que del otro lado ahí estaban tirándose unos a otros. ¿Ya? Entonces, urge que saquemos otra vez nuestro rostro profético. Urge que los que tienen el rostro del águila, las banderas azules, ¿sí? Los que respiran lo eterno, empiecen a extender sus mantos. Yo les decía alguna vez a alguien, ¿sí?, que los profetas son el don más egoísta del cuerpo de Cristo. Porque el pastor genera una congregación y muestra el amor y la misericordia, ¿sí? Hay acuerdos, y hay convivencias y demás, y ahí está el pastor tratando de chiquear al puño. El maestro se para y enseña a todos, les dice la palabra en el griego, les muestra, les recomienda libros, les da entonces enseñanzas y demás, ¿sí? El evangelista hace relaciones y te lleva a otros, y el profeta nunca enseña a otros, ¿sí? Se levanta sobre su don y no enseña. Los de la guitarra enseñan a otros a tocar la guitarra, ¿sí? Los de las banderas enseñan a otros a tocar las banderas. Pero ¿cuántos profetas, sí, se quedan ahí? Ahora, yo sé que Dios está haciendo cosas nuevas. Yo sé que Dios quiere levantar una nueva generación.
y es mi anhelo. Querido Jorge, ¿tienes algo que decirnos? Me equivoqué aquí de monito, quería poner otro, pero no le... Pues yo pienso que uno de los factores principales es el conocimiento de la palabra. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, ¿verdad? Y una parte muy importante es ir creciendo, ir madurando en la palabra, porque somos seres humanos y algunos somos muy emocionales. Hace tiempo hablabas de las emociones. Entonces tenemos que tener dominio propio, pero tenemos que aprender a tener dominio propio, porque cuando el corazón es como de chicharito, que ahorita sí, mañana no, que luego quién sabe, que pasado quién sabe, se supone que el profeta escucha el corazón de Dios, es la voz de Dios. Entonces el ir creciendo a nivel profético pues es algo muy, muy fuerte para aquellos que tienen ese llamado. Ahora, ¿es fácil caer en error? Sí, es muy fácil caer en error, porque estás a veces en áreas emocionales y en esas emociones emites una palabra por el conocimiento que tienes de la misma palabra. Pero cuando tú ayunas, oras, buscas la presencia de Dios y sueltas una palabra profética y hay más profetas en el área, esa palabra es confirmada porque Dios habla en un mismo espíritu a varios. Cuando ves tú una reunión de profetas y solo un profeta quiere ser protagonista, entonces ahí que se te prenda un foquito, ¿verdad? Porque posiblemente ese profeta pues está pequeño, está inmaduro, o está creciendo él. No es fácil, y sí es cierto, somos egoístas porque no enseñamos a más. Porque nos es difícil, algunos que se dicen profetas o que nos dicen profetas o que lo etiquetan a uno de diferentes formas, es importante que cada quien busque realmente cuál es su llamado. Y conforme te metes con el Señor, conforme buscas su presencia, Él va a manifestar su llamado en ti, ¿verdad? Y si tú eres profeta porque Él decidió que tú fueras profeta, Él decidió que tú fueras pastor, Él decidió que tú fueras evangelista, pues su Espíritu Santo se va a manifestar a través de tu vida si tú te dejas, porque lo principal hay que dejarse. Y dejarse a veces transformar es pesado. Gracias por su tiempo. No, gracias por participar. Muy bonito todo lo que has comentado. Gracias. Bendiciones. Quiero terminar mis comentarios con una línea más todavía. Y es que necesitamos generar espacios donde equivocarse no signifique que te manden al infierno. O sea, cuando nosotros pensamos en lo profético, es complicado decir cómo se enseña a alguien en lo profético. Okay, yo siempre utilizo un ejemplo más sencillo que es el de la música. Para poder fluir en el don musical, se necesita que una persona efectivamente tenga una cierta capacidad musical, que tenga oído musical y que tenga sentido del ritmo, sentido de la armonía, ¿sí? Pero se puede ir desarrollando, claro, ¿sí? Aunque si alguien tiene oídos de artillero, pues es bastante complicado. Si alguien es completamente arrítmico y atónico, pues va a ser muy complicado. Y entonces dice uno, bueno, seguramente no es lo tuyo, pero vamos a suponer que está dentro de la cierta medianía. Bueno, pues dentro de esa cierta medianía, pues la gente va aprendiendo, y no sé si se han fijado, pero uno se da cuenta de que alguien tiene un cierto sentido del ritmo porque puede aplaudir al mismo tiempo que el bombo de la batería va dando el tum, 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 y la gente va tum, 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 tum. Bueno, si ya puedes hacer eso, significa que no eres arrítmico. Puedes llevar un ritmo, ¿sí? Estás cantando la canción con toda la congregación y más o menos te metes en el tono. Bueno, pues no eres totalmente atónico. Y entonces quiere decir que puedes fluir de alguna manera con el sentir musical.
Quizá no tengas el oído o la capacidad para poder ser un músico de conservatorio, ¿sí? Para ser un virtuoso, pero puedes aprender a tocar la flautita de la escuela y puedes aventarte desde 2, 3 cancioncitas de memoria. Pues esa misma capacidad limitada, si quieres, pero que se puede desarrollar, también en lo profético se puede desarrollar. Tú puedes escuchar la voz de Dios, pero se necesita que, igual que en la música, haya un espacio de protección y de libertad para que el que está aprendiendo a tocar, no importa si se desentona, pues no pasa nada, lo volvemos a intentar y lo volvemos a intentar tantas veces sea necesario. Y entonces tenemos miedo a la crítica, tenemos miedo a atrevernos a hacer algo, porque, y si no es de Dios, pues necesitamos generar un espacio en Redime que sea de protección para que la gente sepa, el hermano está aprendiendo, me está diciendo una palabra, pues ora sobre ella. Si lo que te dijo no sientes que es de Dios, pues simplemente di, hermano, pues estás aprendiendo, pero esto todavía no. Pero si algo de lo que te dijo sí es verdad, pues también dile, aquí sí viste el tono, ¿sí? Para que vaya entonándose y para que vaya aprendiendo entonces. Porque si nunca nos decimos que hicimos lo correcto, solamente nos decimos cuando estás desentonado, pues terminamos entonces sintiéndonos incapaces y lastimados, ¿sí? En esto que es urgente para la iglesia del siglo XXI, que entre más conocimiento hay, mayor fluir profético debería de haber para traer equilibrio a la gran cantidad de conocimientos que vienen a fundamentar el racionalismo del siglo XXI. Entonces, ese es el equilibrio. No solamente estoy hablando de palabra en el sentido bíblico, sino que estoy hablando de ciencia. Y para grandes cantidades de ciencia se ocupan también grandes cantidades de un mover espiritual para decir, está bien, estás entendiendo una partecita, pero la contraparte es esta. Y la mejor forma de demostrarle a un científico que lo que está diciendo no es absoluto es resucitando un muerto delante de él, y necesitamos eso, ¿sí? Mientras no hacemos esa parte, entonces el otro dice, lo tuyo es superchería, pero cuando de repente se encuentra con algo que por más que lo intenta es inexplicable, entonces dice, aquí hay algo raro, ¿sí? Aquí hay algo que no entiendo, a ver, platícamelo, ¿sí? Necesitamos llegar a esa parte. Urge poder tener entonces un evangelio con demostraciones del Espíritu Santo y de poder de Dios. Pues ahora sí, si no hay ningún otro comentario de los que no han opinado, estamos a punto de decir arrivederci, ¿sí? Entonces, opiniones a la 1, opiniones a las 2. Opiniones a las ya. Bien, Nefer. Y escuchando el día de hoy la palabra tolerancia, definitivamente me hizo recordar mucho la palabra de temor de Dios, que se le ha dado un significado de un Dios castigador. Yo siento que es una palabra que no se ha explicado lo suficientemente bien como respeto o no faltarle, ¿no? Y ahora que aparece tolerancia, las personas que dicen ser más tolerantes son las que más desmanes hacen hoy en día, ¿sí? Entonces, la palabra tolerancia pues, se tiene que resignificar porque los tolerantes son hoy en día los más violentos. Y en relación a lo de los profetas, yo diría una situación de los restaurados versus los no restaurados, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué? Porque alguien que se somete a un proceso de restauración, llamamos claves, encuentra mucho crecimiento, su identidad, su propósito, sana muchas cosas y se vuelve una persona, una mejor versión y se vuelve más prudente. Porque hoy en día la psicología de la manipulación está que da miedo. Entonces,
de pronto nos encontramos, yo no tengo experiencia en congregaciones, básicamente de referencias, porque yo solo conozco Redime, ¿sí? Ujú. Y de pronto escuchaba a Juan Carlos, que no está aquí ahorita, ¿no? Pero me hablaba de una congregación, del policía bueno y el policía malo, ¿sí? Es por hablar de la iglesia de la que hablábamos ahora, ¿no? Que se complementan bastante bien, ¿sí? Uno lo hace bastante mal, pero la otra parte tranquiliza, calma a las ovejas, las lleva con esa calma, pero no hay un equilibrio de verdad sostenido, sino que ahí uno está reacomodándole las cosas que está haciendo mal el otro sin corregirlo, ¿sí? Más bien justificándolo. Entonces, yo siento que este mover o este levantamiento tiene que iniciar con una restauración para que no se vuelva una manipulación. Hoy que hay tantas corrientes psicológicas y que hay tantas escuelas de psicología y tanto mover y que los jóvenes andan bien perdidos y que si alguien tiene el don profético tiene una responsabilidad ya en sí, ¿sí? Pero para poder salir y expresarla necesita pasar por un proceso de restauración para ser de bendición y no de carga. Sería ese mi comentario. Y entonces seguimos insistiendo en la restauración, independientemente del llamado ministerial, restaura tu corazón. Ya con un corazón restaurado, no solamente vas a poder fluir en un ministerio específico, vas a fluir en el corazón de Cristo. Y de allí la importancia de convertirnos en restauradores. Yo les animo a los que no han empezado a darle claves a nadie, atrévanse, ¿sí? Háganlo. Si no han llevado claves, llévenlo y después compártanlo, porque es la mejor manera de aprenderlo, es la mejor manera de profundizarlo. Cuando tú lo has llevado y después comienzas a llevarlo con alguien más, eso te obliga una vez más a revisar todos tus procesos. Estoy muy agradecido con ustedes. Muchas gracias por permitirme haber compartido esta noche con ustedes. Me emociona mucho siempre estar y les doy las gracias por su paciencia y tolerancia. Ah, qué caray. Bueno, muy bien, entonces, bendiciones a todos. Nos vemos mañana Bendiciones. con la siguiente iglesia que vamos a ver. Mañana inicia claves en línea para que los que no han tomado, mañana empieza. Ok, ¿con quién va a ser, Fer? Digo, Con Pau y con... Ahí está Con Pau y con Gladys iniciaron hoy martes. ¿Hoy empezaron? Ajá, y jueves inicia Neftalí, y Neftalí va a ser en línea y presencial, lo va a estar transmitiendo, parece porque Dulce le pidió ahí, intervino un poquito, y él con claves 1 y Fernanda con claves 2 también presencial. muy bien, pues ahí tienen entonces el buffet para que se anoten con quien se sientan más cercano y más cómodo. Dios les bendiga a todos, buenas noches, hasta luego, bendiciones. Bendiciones.